Buenas noches, otro video para nuestro especial del Día de Muertos. Suscríbete y comenta, espero que te guste. Buenas, ¿todo bien por tu casa? Te voy a contar algo que me tiene muy confundida y un poquito asustada sobre mi hijo Mateo, que tiene 4 años. Es una situación muy rara que empezó hace unos meses y que no sé cómo explicar. Te juro que todo lo que te voy a platicar es completamente cierto, por más extraño que suene. Yo me llamo Andrea y vivo con mi esposo David y nuestro hijo Mateo aquí en Morelia, Michoacán. Mi suegro, Roberto Sánchez, murió de un infarto hace 4 años y pico, cuando yo tenía como 7 meses de embarazo. Mateo nació 2 semanas después de que murió don Roberto, así que obviamente nunca se conocieron. Eso es importante para lo que te voy a contar. Mateo siempre ha sido un niño muy normal, platicador, que le gusta jugar con carritos y ver caricaturas. David y yo trabajamos, así que muchas veces dejamos a Mateo con mi suegra, doña Carmen, durante el día. Pero hace como 3 meses, doña Carmen se enfermó y tuvimos que buscar otras opciones para cuidar a Mateo mientras trabajábamos. Decidimos instalar cámaras de seguridad en la casa porque a veces Mateo se queda solo por ratitos cortos, como cuando voy al súper o cuando David llega tarde del trabajo. Son de esas cámaras que puedes ver desde el celular para estar seguros de que todo esté bien. Al principio todo normal. Veíamos a Mateo jugando solito o viendo la tele. Pero hace como 2 meses, Mateo empezó a contarnos que el abuelo Roberto venía a visitarlo cuando no estábamos. Al principio pensamos que era un amigo imaginario, algo súper normal en niños de su edad. El abuelo Roberto me hace hot cakes, nos decía, y me cuenta cuentos mientras desayuno. David y yo nos reíamos pensando que era cosa de su imaginación. Lo raro empezó cuando Mateo comenzó a describir con mucho detalle cómo era este abuelo Roberto. Decía que era un señor gordito, con bigote blanco, que usaba camisa de cuadritos y que siempre olía a Old Spice. David se puso pálido cuando escuchó esa descripción, porque era exactamente como era su papá. Pero nosotros nunca le habíamos contado a Mateo cómo era su abuelo. Un día David decidió enseñarle a Mateo unas fotos viejas de la familia, sin decirle quién era quién. Cuando Mateo vio la foto de don Roberto, inmediatamente señaló y gritó emocionado: «Ese es el abuelo Roberto que viene a desayunar conmigo». David y yo nos quedamos helados. En esa foto, don Roberto llevaba exactamente una camisa de cuadritos como había descrito Mateo. Decidimos revisar las cámaras para ver qué estaba pasando realmente. En las grabaciones veíamos a Mateo levantarse en las mañanas, ir a la cocina y sentarse en su sillita alta como si estuviera desayunando con alguien. Hablaba animadamente, se reía y hasta hacía pausas como si alguien le estuviera respondiendo. Pero en la imagen solo se veía a él. Lo que más nos perturbó fue cuando revisamos la cocina después de ver las grabaciones. Efectivamente, había 2 platos usados en el fregadero, uno chiquito de Mateo y otro grande de adulto. También había restos de hot cakes en ambos platos, y la plancha del comal estaba sucia como si alguien hubiera cocinado. Mateo definitivamente no sabe cocinar, apenas puede servirse un vaso de leche. Le preguntamos a Mateo directamente qué pasaba en las mañanas. Nos contó que el abuelo Roberto llegaba temprano, lo ayudaba a lavarse los dientes, le preparaba hot cakes con miel y platicaban mientras desayunaban. Me cuenta de cuando mi papá era chiquito, nos decía Mateo, y me dice que me parezco mucho a él cuando tenía mi edad. David empezó a preguntarle a Mateo detalles específicos sobre las pláticas con su abuelo. Mateo nos contó cosas que efectivamente había hecho David cuando era niño, pero que nosotros nunca le habíamos platicado. Como que David había tenido un perro que se llamaba Chispas, que le gustaba coleccionar canicas y que una vez se había roto el brazo cayéndose de un árbol de mango. Una mañana decidí quedarme escondida para ver qué pasaba realmente. Me escondí en mi cuarto como a las 6 a.m., cuando Mateo normalmente se levanta. A las 6:30 escuché ruidos en la cocina, el comal encendiéndose, la batidora funcionando, platos moviéndose.
Después escuché la voz de Mateo platicando con alguien, pero solo escuchaba su voz, no había respuestas audibles. Cuando salí de mi escondite, como a las 7:30, encontré a Mateo terminando de desayunar. Había hot cakes perfectos en su plato, jugo de naranja recién exprimido, y todo estaba servido como si fuera un restaurante. ¿Quién te hizo el desayuno?, le pregunté. El abuelo Roberto, me contestó muy natural. Pero ya se fue porque dijo que tú ibas a salir pronto. Revisé toda la casa buscando evidencia de que alguien hubiera estado ahí. Todas las puertas estaban cerradas con llave desde adentro. Las ventanas también estaban cerradas. Y no había señales de que hubiera entrado alguien. Pero en la cocina había claramente evidencia de que se había cocinado para 2 personas. 2 tazas de café usadas, 2 platos y sobras de comida para 2. Decidimos consultar a un pediatra para ver si esto era normal en niños de 4 años. El doctor nos dijo que los amigos imaginarios son comunes, pero que era muy raro que un niño pudiera describir tan detalladamente a alguien que nunca conoció. Nos recomendó llevarlo con una psicóloga infantil para descartar cualquier problema. La psicóloga evaluó a Mateo durante varias sesiones. En una de ellas, le pidió que dibujara a su familia. Mateo dibujó a David, a mí, a él y a un señor gordito con bigote que identificó como abuelo Roberto. El dibujo era sorprendentemente detallado para un niño de 4 años y las características coincidían perfectamente con las fotos que tenemos de don Roberto. Durante otra sesión, la psicóloga le preguntó a Mateo qué le gustaba hacer con su abuelo. Mateo le contó que le enseñaba a hacer hot cakes, que le platicaba cuentos de cuando era joven y que le decía que siempre lo iba a cuidar. Dice que aunque no estuviera cuando yo nací, nunca me va a dejar solo, le dijo a la doctora. La psicóloga nos dijo que no encontraba nada anormal en Mateo. Era un niño completamente sano mentalmente, muy inteligente para su edad y sin señales de trauma o problemas psicológicos. Lo que describe su hijo es muy específico y consistente, nos dijo. Aunque suene extraño, él realmente cree que está interactuando con alguien. Hace una semana instalamos más cámaras, incluyendo una en la cocina con mejor resolución. En las grabaciones se ve claramente a Mateo conversando con alguien invisible, pero lo más extraño es que hay sombras que no corresponden con su posición. A veces se ve una sombra adicional en la pared, como si hubiera una segunda persona parada junto a él. También hemos notado que cuando Mateo desayuna con el abuelo Roberto, come mucho mejor que cuando desayuna solo con nosotros. Normalmente es muy melindroso para comer, pero en esas mañanas se termina todo sin quejarse. Es como si realmente hubiera alguien ahí animándolo a comer bien. Ayer David decidió hablarle a doña Carmen para preguntarle si don Roberto había mencionado algo sobre querer conocer a su nieto antes de morir. Doña Carmen se puso a llorar y nos contó que en el hospital, antes de morir, don Roberto había dicho que su único arrepentimiento era no poder conocer al bebé que estaba por nacer. Estaba muy ilusionado con ese nieto, nos contó doña Carmen. Decía que iba a enseñarle a hacer hot cakes como le había enseñado a David y que iba a contarle todas las travesuras que había hecho su papá cuando era chiquito. Murió muy triste de no poder cumplir esa promesa. Ahora ya no sabemos qué pensar. Mateo sigue desayunando con su abuelo Roberto, como 3 veces por semana. Siempre aparecen 2 platos usados y la comida que encuentra está perfectamente preparada. Los vecinos nunca han visto a nadie entrar o salir de nuestra casa en esas horas, y las cámaras de la calle tampoco muestran movimiento sospechoso. Honestamente, ya no me asusta tanto la situación. Si realmente es el espíritu de don Roberto cumpliendo su promesa de conocer a su nieto, me parece algo hermoso. Mateo está feliz, bien alimentado y claramente siente mucho cariño por este abuelo que nunca conoció en vida. A veces el amor es más fuerte que la muerte. Pues esa es mi historia. No sé si sea real o si hay alguna explicación lógica, pero lo que sí sé es que mi hijo está viviendo algo especial. Tus videos sobre apariciones familiares me han ayudado a entender
que a veces los seres queridos encuentran maneras de estar presentes en nuestras vidas, aunque ya no estén físicamente. Gracias por crear ese contenido tan valioso, maestro, y espero que esta experiencia le sirva a otras familias que pasen por algo similar. Ándale, ¿qué cuentas, cuate? Te voy a platicar algo que me pasó hace unos meses y que cambió completamente mi perspectiva sobre la psicología, la herencia genética y las cosas que no se pueden explicar con la ciencia. Soy estudiante de psicología en León, Guanajuato, y siempre he sido muy escéptica sobre temas paranormales. Pero lo que viví con mi familia me hizo cuestionar todo lo que creía saber. Me llamo Ana Morales, tengo 22 años y estoy en 7º semestre de la carrera de psicología. Siempre me han interesado los trastornos mentales hereditarios y las psicosis familiares. Mi plan era especializarme en psiquiatría y ayudar a familias que lidian con enfermedades mentales. Nunca pensé que iba a terminar investigando a mi propia familia de una manera tan personal y aterradora. Todo empezó en octubre del año pasado, cuando mi tía Esperanza me llamó muy preocupada. Mi prima Lucía, de 16 años, había empezado a comportarse muy extraño desde que comenzó la temporada del Día de Muertos. Dice que ve a tu abuela Rosario caminando por la casa, me contó mi tía. Y también dice que ve a tu tía Isabel, la que murió cuando éramos niñas. Estoy muy asustada, Ana. Como estudiante de psicología, inmediatamente pensé en esquizofrenia de inicio temprano o algún trastorno psicótico. Le dije a mi tía que trajera a Lucía a León para que la pudiera evaluar. Cuando llegó, efectivamente estaba muy agitada y hablaba de ver parientes muertos constantemente. La abuela Rosario está parada ahí, me decía señalando esquinas vacías. Está muy enojada porque nadie le puso flores en su tumba este año. Empecé a hacer una evaluación psicológica completa de Lucía. Aplicé varias pruebas y entrevisté tanto a ella como a mi tía sobre antecedentes familiares. Cuando le pregunté si había algún historial de enfermedades mentales en la familia, mi tía se puso muy nerviosa. Bueno, sí hubo algunas tías que tuvieron problemas, pero eso fue hace muchos años. Decidí investigar más a fondo la historia médica de mi familia. Fui con mi abuela Carmen, la hermana menor de mi abuela Rosario, para preguntarle sobre los antecedentes. Lo que me contó me dejó helada. Mija, varias mujeres de nuestra familia han tenido esos problemas, me dijo. Tu bisabuela Esperanza, tu tía abuela María, tu tía Isabel, todas terminaron en el manicomio porque decían que veían muertos. Mi abuela me enseñó documentos viejos y certificados médicos que había guardado. Efectivamente, durante los últimos 60 años, al menos 5 mujeres de mi familia materna habían sido internadas en hospitales psiquiátricos por alucinaciones visuales y auditivas con contenido familiar. Todas habían empezado a manifestar síntomas alrededor de los 15-17 años, y todas habían sido diagnosticadas como esquizofrénicas. Lo extraño era que en todos los casos, los síntomas se intensificaban durante octubre y noviembre, especialmente alrededor del Día de Muertos. Y en todos los expedientes médicos que pude conseguir, las pacientes describían exactamente las mismas apariciones. Parientes muertos específicos, siempre mujeres de la familia, que aparecían para reclamar algo o para advertir sobre algún peligro familiar. Mientras investigaba, empecé a pasar más tiempo con Lucía para documentar sus síntomas. Las cosas que decía eran increíblemente específicas. No solo veía a nuestras parientes muertas, sino que sabía detalles sobre sus vidas que una chica de 16 años no podría conocer. Me describió perfectamente cómo vestía mi bisabuela, cómo olía la casa donde había vivido mi tía Isabel, y conversaciones que habían tenido mis abuelos décadas antes de que Lucía naciera. Una tarde, mientras entrevistaba a Lucía en la sala de mi casa, algo cambió. Estaba tomando notas cuando de repente sentí como si alguien me estuviera observando intensamente. Levanté la vista y vi una sombra en el pasillo que llevaba a las recámaras. Al principio pensé que era mi mamá, pero cuando grité su nombre, me contestó desde la cocina. La sombra se movía lentamente
como una persona mayor caminando con dificultad. ¿Tú también la ves?, me preguntó Lucía con los ojos muy abiertos. Es la abuela Rosario. Está molesta porque tú no creías que yo la podía ver. Me quedé paralizada. Efectivamente, había una figura femenina en el pasillo, vestida con un vestido oscuro y con el cabello recogido en un chongo, exactamente como aparecía mi abuela Rosario en las fotos viejas. Esa noche no pude dormir. Todo mi entrenamiento psicológico me decía que estaba experimentando una alucinación inducida por el estrés de la investigación y la sugestión de estar con Lucía. Pero la imagen había sido tan clara, tan real, que me costaba trabajo convencerme de que había sido solo mi imaginación. Los siguientes días empecé a ver más cosas. Primero fueron sombras en mi visión periférica, luego figuras más definidas en espejos y ventanas. Siempre eran mujeres de mi familia que habían muerto. Mi tía Isabel aparecía en la cocina preparando café, como solía hacer cuando era niña. Mi bisabuela Esperanza se sentaba en la sala tejiendo, exactamente como la recordaba de las historias que me contaba mi abuela. Lo más perturbador era que estas apariciones dejaban evidencia física. Encontré tazas de café usadas que nadie había preparado, tejidos a medio terminar que aparecían en lugares donde no estaban antes, y olores específicos como el perfume que usaba mi tía Isabel o el jabón de lavanda que prefería mi bisabuela. Ya no podía negar que algo estaba pasando. Decidí documentar todo científicamente. Instalé cámaras en mi casa, grabadoras de audio y termómetros para detectar cambios de temperatura. También empecé a llevar un diario detallado de cada aparición, incluyendo hora, duración y características específicas. Si esto era una enfermedad mental hereditaria, al menos iba a documentarla adecuadamente. Los resultados fueron aterradores. Las cámaras captaban sombras y figuras que no correspondían con ninguna persona viva en la casa. Los termómetros registraban caídas súbitas de temperatura en los lugares donde yo veía las apariciones. Y las grabadoras de audio captaban voces femeninas hablando en un español muy antiguo, usando palabras y expresiones que ya no se usaban. Cuando analicé las voces con software de análisis de audio, descubrí que tenían patrones de entonación y cadencia idénticos a grabaciones familiares que tenía de mi abuela Rosario y mi tía Isabel. Era como si realmente fueran sus voces, pero filtradas a través de una interferencia extraña que las hacía sonar distantes y etéreas. Empecé a entender que lo que habían experimentado las mujeres de mi familia durante décadas no era esquizofrenia. Era algo mucho más complejo que la medicina occidental no podía explicar. Parecía ser una especie de herencia paranormal, una capacidad genética de ver y comunicarse con los espíritus de nuestras antepasadas que se activaba durante la adolescencia tardía. Investigué más sobre tradiciones familiares y descubrí que mi bisabuela había sido curandera en su pueblo natal. Según los relatos de mi abuela, ella podía hablar con los muertos y ayudar a las familias a resolver asuntos pendientes con sus difuntos. Pero cuando la familia se mudó a la ciudad, esa habilidad fue vista como enfermedad mental y todas las mujeres que la heredaron fueron medicadas y encerradas. Lo más aterrador era darme cuenta de que las apariciones no eran aleatorias. Todas venían con mensajes específicos o advertencias sobre la familia. Mi abuela Rosario aparecía para avisarme sobre problemas de salud de parientes vivos. Mi tía Isabel me mostraba lugares de la casa donde había objetos valiosos escondidos. Era como si estuvieran cumpliendo un rol de protectoras familiares desde el más allá. Con Lucía empezamos a trabajar de manera diferente. En lugar de tratar de suprimir sus visiones con medicamentos, le enseñé técnicas de comunicación controlada con los espíritus. Le expliqué que no estaba loca, sino que había heredado una habilidad especial que otras mujeres de nuestra familia habían tenido durante generaciones. Los resultados fueron increíbles. Cuando Lucía dejó de tener miedo y empezó a ver sus visiones como algo natural, los episodios se volvieron menos agresivos y más informativos. Las apariciones ya no la asustaban, sino que la guiaban y la protegían. Era como si hubiera encontrado su lugar en una tradición familiar
que había sido interrumpida por décadas de incomprensión médica. Ahora tanto Lucía como yo manejamos nuestras habilidades de manera muy diferente. Hemos aprendido a comunicarnos con nuestras antepasadas de forma respetuosa y controlada. Ya no vemos esto como una enfermedad, sino como un don que viene con responsabilidades. Somos las guardianas de la memoria familiar, las que pueden ayudar a resolver asuntos pendientes entre los vivos y los muertos. He decidido cambiar mi enfoque académico. Ahora estoy investigando psicología transcultural y paranormal, buscando maneras de integrar experiencias espirituales en el tratamiento psicológico. Mi tesis será sobre cómo ciertos síntomas que se diagnostican como trastornos mentales podrían ser en realidad habilidades paranormales malinterpretadas por la medicina occidental. La experiencia me ha enseñado que hay aspectos de la realidad que la ciencia todavía no puede explicar completamente. No todo lo que parece enfermedad mental lo es, y no todo lo que parece paranormal está fuera del ámbito de la investigación seria. A veces las tradiciones familiares guardan verdades que la medicina moderna ha olvidado. Pues esa es mi historia, una experiencia que cambió mi carrera profesional y mi comprensión de lo que significa ser humano. Tus videos sobre herencias paranormales y habilidades familiares, ahora los veo con una perspectiva completamente diferente, sabiendo que estas experiencias son más comunes de lo que creemos. Espero que mi relato pueda ayudar a otras familias que estén viviendo situaciones similares y que no sepan si buscar ayuda médica o aceptar que tal vez están experimentando algo mucho más profundo y ancestral. Hola, ¿qué tal por ahí? Te voy a contar algo que me pasó hace unos meses y que todavía no sé si fue real o si mi mente me está jugando una mala pasada por el dolor. Es sobre mi hijo Diego, que murió hace 1 año y medio en un accidente, y algo que grabé durante el Día de Muertos. Te juro que todo lo que te voy a platicar es verdad, aunque suene muy extraño. Mi nombre es Carmen Ruiz, soy enfermera aquí en Guadalajara y tengo 34 años. Diego era mi único hijo. Tenía 7 años cuando murió atropellado por un carro que se pasó un alto cerca de su escuela. Desde entonces, mi vida se partió en dos, antes de perder a Diego y después de perderlo. El dolor es algo que no se puede explicar con palabras, es como si me hubieran arrancado una parte del alma. El cuarto de Diego lo he mantenido exactamente como él lo dejó. Su cama está tendida, sus juguetes en su lugar, su ropa en el closet. Sé que mucha gente dice que eso no es sano, pero es lo único que me da paz. En su cuarto puse un altar con sus fotos favoritas, las cosas que más le gustaban, y siempre le pongo flores frescas y su comida favorita. Durante el primer Día de Muertos después de su muerte, estuve todo el día en su cuarto platicándole cosas. Le contaba sobre mi trabajo, sobre cómo me estaba yendo, sobre cuánto lo extrañaba. Me sentía como si él estuviera ahí escuchándome, aunque sabía que era solo mi necesidad de seguir conectada con él de alguna manera. Este año, para el segundo Día de Muertos, se me ocurrió una idea que tal vez suene loca. Había leído en internet sobre personas que grababan audio en lugares donde habían muerto sus seres queridos, tratando de capturar voces del más allá. Pensé que tal vez si grababa mientras le hablaba a Diego, podría capturar algo, aunque fuera solo para tener el registro de mis propias palabras para él. Compré una grabadora digital pequeña pero de buena calidad. La puse en su buró, junto a su foto favorita, donde sale sonriendo en su último cumpleaños. El 2 de noviembre en la noche, me senté en su cama como siempre hago y empecé a hablarle mientras la grabadora funcionaba. Le platiqué sobre mi día, sobre los pacientes del hospital, sobre cuánto lo extrañaba. Esa primera grabación duró como 2 horas. Cuando la escuché al día siguiente, solo se oía mi voz hablándole a Diego, algunos ruidos de la casa y mi llanto de vez en cuando. No había nada extraño, solo una madre hablándole a su hijo muerto. Pero algo me hizo sentir que debía seguir grabando, como si estuviera en el camino correcto, hacia algo importante. Durante las siguientes semanas seguí grabando todas las noches, siempre la misma rutina. Llegaba del trabajo, cenaba algo rápido
y me iba al cuarto de Diego a platicarle mientras grababa. Le contaba detalles específicos de nuestros recuerdos juntos, cosas que solo él y yo sabíamos, secretos que habíamos compartido cuando estaba vivo. Una noche, como 3 semanas después de empezar con las grabaciones, le estaba contando a Diego sobre el día que fuimos al zoológico y él se perdió por unos minutos. ¿Te acuerdas, mijito? ¿Cómo te escondiste detrás del área de los monos y yo me asusté mucho? Al escuchar la grabación al día siguiente, me quedé helada. Después de mi pregunta, se escuchaba claramente la voz de un niño diciendo: «Sí, mamá, me escondí porque quería ver si los monitos también se asustaban». Al principio pensé que había sido mi imaginación o interferencia de alguna radio. Rebobiné la grabación como 10 veces, pero ahí estaba, la voz de un niño respondiendo exactamente a mi pregunta. La voz sonaba distante, como si viniera de muy lejos, pero era claramente la voz de Diego. Reconocería esa vocecita en cualquier lugar. Esa noche volví a grabar, pero esta vez específicamente haciendo preguntas directas. «Diego, ¿eres tú, mi amor?», le pregunté. Al escuchar la grabación, se oía claramente: «Sí, mamá, soy yo. Te extraño mucho». Empecé a llorar como loca, pero también me emocioné muchísimo. Era como si finalmente hubiera encontrado una manera de comunicarme con mi hijo. Durante los siguientes días, las grabaciones se volvieron más claras y más largas. Diego me contaba cosas que solo él podía saber. Me recordó el día que se enfermó de gripe y yo me quedé despierta toda la noche cuidándolo. Me habló de la vez que rompió mi florero favorito y nunca me lo confesó. Eran detalles tan específicos que no había manera de que fuera mi imaginación. Pero lo que más me impactó fue cuando le pregunté sobre su último día de vida. «Diego, ¿qué recuerdas de tu último día conmigo?». En la grabación se escucha su vocecita, contándome detalles que yo nunca le había contado a nadie. Que esa mañana había desayunado hot cakes con extra miel, que había olvidado su tarea de matemáticas y estaba nervioso, que había encontrado una moneda en el patio de la escuela. También recuerdo que me dijiste que me cuidara mucho cuando me dejaste en la escuela, decía su voz en la grabación. Y que me diste un beso extra porque dijiste que tenías un presentimiento raro. Eso era cierto. Esa mañana había tenido una sensación extraña y le di un beso de más antes de irme al trabajo. Nunca le había contado eso a nadie porque me llenaba de culpa. Las grabaciones continuaron durante semanas, pero empecé a notar que la voz de Diego sonaba cada vez más triste y cansada. Al principio sonaba alegre de poder hablar conmigo, pero después empezó a sonar agotado. «Mamá, estoy muy cansado», me decía. «Es muy difícil regresar hasta acá para platicar contigo». Una noche le pregunté dónde estaba y cómo se sentía. Su respuesta me rompió el corazón. «Estoy en un lugar muy bonito, mamá, donde no duele nada y donde puedo jugar todo el tiempo. Pero cuando me llamas, tengo que irme de ahí y es muy difícil llegar hasta tu voz. Me duele dejar ese lugar tan bonito». Empecé a darme cuenta de que tal vez mi necesidad de contactar a Diego no era buena para él. En las siguientes grabaciones, su voz sonaba cada vez más angustiada. «Mamá, por favor ya no me llames tanto», me decía. «Quiero estar contigo, pero me está costando mucho trabajo y estoy muy cansado. Los señores que me cuidan dicen que tengo que quedarme aquí». La última grabación que hice fue la más perturbadora. Diego sonaba desesperado. «Mamá, por favor, deja que me vaya. Te amo mucho, pero necesito quedarme en mi lugar bonito. Cuando me llamas de regreso, me duele mucho el alma. Por favor, mamá, déjame descansar. Prometo que siempre te voy a amar, pero ya no puedo regresar más». Esa noche entendí que mi amor por Diego me estaba haciendo daño a él. No importaba cuánto lo extrañara. Yo no tenía derecho de llamarlo de vuelta si eso le causaba sufrimiento. Mi papel como su mamá ahora era dejarlo ir, dejarlo descansar en paz, aunque eso significara no volver a escuchar su voz. Guardé la grabadora y no volví a usarla. Fue una de las decisiones más difíciles de mi vida, pero sabía que era lo correcto. Diego necesitaba que lo dejara ir, que lo dejara estar en paz en donde quiera que estuviera. Mi amor por él tenía que incluir su bienestar,
incluso si eso significaba renunciar a esa conexión que tanto había anhelado. Todavía voy a su cuarto todas las noches, pero ahora solo le hablo sin grabar. Le digo que lo amo, que siempre va a ser mi bebé y que puede descansar tranquilo. A veces siento que me escucha, pero ya no trato de traerlo de vuelta. He aprendido que amar a alguien a veces significa dejarlo ir. Las grabaciones las guardo en una caja fuerte. Sé que están ahí si algún día necesito escuchar su voz, pero creo que es mejor dejarlas como están. Son mi prueba de que el amor trasciende la muerte, pero también mi recordatorio de que tengo que respetar el descanso de mi hijo. Ahora estoy en terapia, tratando de aprender a vivir con mi pérdida de una manera más sana. Sigo extrañando a Diego todos los días, pero he entendido que mantenerlo atado a este mundo con mis grabaciones no era amor, era egoísmo. El verdadero amor es querer lo mejor para él, incluso si eso significa que no puedo tenerlo conmigo. Espero que nunca tengas que pasar por algo así, pero si algún día te encuentras con una situación similar, recuerda que a veces amar significa soltar. Tus videos sobre comunicación con los muertos ahora los veo de una manera muy diferente, entendiendo que hay responsabilidades que vienen con ese tipo de conexiones. Gracias por escuchar, hermano, y espero que mi experiencia pueda ayudar a otros padres que estén pasando por un duelo tan profundo como el mío.